Anás, el sacerdote, era el oficial de la época en la que Jesús está siendo llevado para ser juzgado y condenado. Juzgado no sabemos de qué, condenado también tenemos con claridad lo que estaba sucediendo en este tiempo. Hay un pasaje en el Talmud que dice: ay de la casa de Anás, ay del silbido de su serpiente. Ellos eran los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, que era su yerno. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Esto lo dice Juan capítulo 11, verso 49 al 53. Y sin saberlo, Caifás pronunció la verdad de que era bueno que muriese por el pueblo. Si no hubiese sido así, no experimentáramos el día de hoy salvación, el gozo y el deleite de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Buenas noches. Es una bendición poder contar con la participación de una u otra manera a través de hacer contacto con nosotros a través de nuestra página de YouTube, en donde nos identificamos como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo. O también lo hacemos a través del Facebook Live, como esta noche lo hacemos en vivo, como todos los martes. Es un gusto para mí y deseo que usted esté experimentando las más ricas bendiciones junto a su familia. Estamos en un tiempo nuevamente complicado en el mundo, en donde hay muchas personas que nuevamente están experimentando quebrantos de salud. El frío también ha venido a contribuir en determinado momento. Sin embargo, esta mañana orábamos con mi esposa y dábamos gracias a Dios por el frío, porque son elementos que Dios dejó en la tierra y en diferentes o en algunas ciudades, como en esta donde Dios nos permite servir y desde donde les enviamos un caluroso abrazo. Y aunque por el frío tal vez no lo sienta, es nuestra oración que Dios le tenga con bien. Esta noche, al final de este tiempo de compartir, estaremos orando por algunas necesidades. Se acercó una persona, una hermana, el día domingo, después de la predicación de nuestra congregación, o en nuestra congregación, y me decía: ¿puedo yo enviar algún mensaje a través de las redes para hacer alguna petición? Y yo le decía que con mucho gusto. Algunas veces yo no tengo el acceso para poderles responder, pero en su momento lo haremos. Háganos también saber si tienen alguna necesidad. Yo quiero esta noche hacer una oración pidiendo que el Señor nos ayude a concluir con este capítulo 18 del Evangelio de San Juan en el transcurso de los minutos que faltan para poder compartir las ideas benditas del Evangelio para nuestra vida en particular. Señor, queremos darte gracias para cada uno de los que están ya conectados, o para los que correrán la voz y dirán: ya, el pastor, el hermano, o los tantos pastores y ministros y distintas personas que utilizan hoy las redes sociales, en este tiempo están usándolo para llegar a centenares, cientos y miles de personas para recibir el consejo de la palabra. Señor, queremos agradecerte y pedirte que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija, nos guíe a toda verdad, y que esta noche, al concluir con el capítulo 18 del Evangelio de Juan, podamos, Señor, expresar según tu voluntad y explicar, Señor, en base, Señor, al estudio consciente de tu palabra, las verdades que encontramos en este capítulo 18. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos explicando que hay un discípulo
que habla con la portera de la casa de Anás para que dejen entrar a Pedro. Y como no sabíamos o no sabemos quién era el otro discípulo, algunos especulan, algunos asumen, algunos dan ciertas teorías, y esa no es nuestra intención, sino más bien explicar el texto en base a los muchos métodos de estudio bíblico que existen. Por supuesto que el mejor para expresar y explicarnos y ayudarnos a entender y a explicar la Escritura es el Dios mismo revelado en su palabra a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Así que es el capítulo 18 en el verso 15 y 16 en donde dice la Escritura: seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y seguían a Jesús. Dice el texto, volviendo a leer el texto, y seguían a Jesús, Pedro y otro discípulo. Ya sabemos que Pedro se avergonzó a sí mismo de las preguntas que le hicieron acerca de si era discípulo de Jesús, y Pedro terminó saliendo de este lugar llorando y arrepentido. Pero para ir un poquito más adelante, la Escritura dice en el verso 17 y 18, entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y dijo él, o respondió él: no lo soy. Y estaba en pie, y los siervos de los alguaciles, que también habían encendido fuego, estaban allí por el frío que había, y se calentaban. Y cuando también ellos ven a Pedro, que está en pie calentándose, le preguntan: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él respondió: no lo soy, no lo conozco. ¿No eres también tú de los discípulos de este hombre? Él también nuevamente vuelve a responder que no lo conoce. Así que ya la pregunta de la criada, la pregunta de los personajes que aparecen aquí, dentro de ellos los alguaciles, le hacen esta pregunta. Y hay un escritor de apellido Bruce que ante esta pregunta, probablemente la criada sabía que el otro discípulo, que también era seguidor de Jesús, y cuando lo vio metiendo a Pedro, le dijo: en efecto, este también es discípulo. Porque la portera conocía a quien hace la petición para que dejen entrar a Pedro. Entonces la asociación que se hace aquí y que es la que contribuye el comentarista Bruce, dice: oh no, otro más. O sea, dejó entrar a Juan, y entonces cuando ahora Juan es el que pide que entre Pedro. Recuerde que aquí usted me dirá o me podría decir: pero ¿cuál Juan? Aquí no se menciona Juan. Vuelvo y retrocedo una vez más para hacer un poco de retroalimentación de este pasaje. Cuando la Biblia habla acerca de otro discípulo, vimos otros pasajes que nos enseñan de que ese otro discípulo era el discípulo amado. Lo que sucede es que el escritor del Evangelio no anota su nombre, porque sabe que tal vez no era necesario. Es como la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista, y lo expliqué también la semana pasada. Cuando le preguntan: ¿eres tú también el Cristo, o eres un profeta, o quién eres? Y él respondió: soy la voz de uno. Soy la voz de uno más. Y entonces eso habla acerca de que no era tan importante que Juan pusiera su nombre.
Pero los exégetas, los expertos en el estudio profundo de las Escrituras, nos han ayudado, y por supuesto el Espíritu Santo también nos puede certificar que ciertamente el discípulo que no se menciona es Juan. Así que Pedro, ante estas preguntas que le hicieron y ante sus respuestas de no ser discípulo, por supuesto, trajeron al corazón de Pedro un dolor profundo. Pero vamos a ir un poquito más adelante, porque ya habíamos explicado esto, y vamos a ir ahora hasta el final, casi ya al final del capítulo. Veamos el verso 22 en adelante. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. De allí vamos a partir, que también es un texto que ya habíamos leído. Un alguacil golpeó a Jesús y Jesús responde: si he hecho lo bueno, entonces ¿por qué merezco o por qué voy a merecer que me golpees? Y él pregunta, y él dice: ¿por qué me pegas? Ante esto quiero otra vez añadir un comentario, y más que comentario, el derecho que todos los cristianos tenemos y que hemos venido siendo enseñados de muchos años atrás, y últimamente hemos estado siendo reafirmados nuevamente con la enseñanza de los derechos inalienables que todo ser humano tiene. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad. Y entonces el derecho a la vida es: nadie tiene derecho a quitarnos la vida o golpearnos, o incluso ninguna mujer tiene derecho de decir que va a abortar. De hecho, como pastor quiero decirle que soy un pastor pro vida. Si usted me pregunta, ¿está de acuerdo con el aborto?, le tengo que decir: no estoy de acuerdo, y no porque sea yo parte de un grupo o de una asociación pro o en contra de los abortos. No, soy un pastor que creo en lo que la Escritura enseña. Desde que un ser humano es engendrado en el vientre de una mujer, o que previo estaba puesto en los lomos del padre para luego ser gestado en el vientre de una madre, ya un ser diminuto, microscópico, cigoto, en fase de mórula. Y hago un paréntesis: no me gradué de médico, pero conozco todo ese proceso de la fecundación de un bebé, entre la esperma y un óvulo. Y entre la unión de espermas y óvulo surge entonces lo que se llama fecundación. Y al tercer día, esa unión entonces ya se le considera, o pasados 3 días, cuando se encamina del óvulo entre el espacio alguien dijo en cierta oportunidad cuando yo estudiaba, hay 2 términos que se pueden confundir y que a veces se confunden con el sistema auditivo, ¿verdad? El conducto por el cual el óvulo y el esperma se unen para llegar a lo que es la matriz se llama, ese es el útero, a donde llega, pero el espacio por donde recorre es las trompas de Falopio. Pero también están las trompas de Eustaquio, pero las trompas de Eustaquio están en el oído. Así que alguien en una oportunidad, cuando yo estudiaba en un examen oral, le preguntan a uno de mis compañeros cómo se llamaba ese trayecto en donde ya va el óvulo y el esperma unidos para convertirse en vida al llegar a la matriz, y él dijo que eran las trompas de Eustaquio. Así que sería difícil, eso sí le puedo decir, le puedo asegurar, difícil que alguien pueda ser concebido en el trayecto de las trompas de Eustaquio, porque las trompas de Eustaquio están en el oído. Pero desde que se da ese trayecto de el óvulo y esperma en el conducto que llevará a esas 2 células a la matriz, ya desde que cae a la matriz va en una fase que se conoce como la fase de mórula.
Y es como ver una mórula o una mora o una frambuesa que tiene muchas bolitas, ¿verdad? Muchas como burbujitas. Cada una de esas es una parte del ser humano que se formará. Así que Jesús dice, ¿por qué me pegas? Volviendo al punto de, nadie tiene derecho de dañar a otra persona. Y Jesús no lo enseña. Él dice, ¿por qué me pegas? Porque si he hecho lo correcto y he predicado a la luz del día y en sus sinagogas, ¿por qué me golpeas? Le dio entonces una bofetada, de la cual Jesús testifica que eso no estaba bien. Anás entonces le envía atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí se cumple la escritura de Isaías 53 cuando dice que fue llevado al matadero como oveja y las ovejas eran llevadas amarradas. Y aquí Jesús ya va atado, el símbolo del siervo de Dios, del símbolo del Cordero de Dios que está siendo llevado atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando se utiliza esta palabra, que fue enviado atado, realmente ese era un significado en la época, llevar, bueno, y lo sigue siendo el día de hoy. Cuando usted ve en las calles, quizás usted ha tenido esta experiencia. Creo que muchos hemos tenido la experiencia de ver una patrulla capturando a alguna o varias personas o los ve uno ser conducidos de una patrulla a un juzgado y van atados de manos con las esposas o en su defecto amarrados, ¿verdad? E incluso hay personas que van así atadas de esta manera que incluso se tapan sus manos con su propia ropa para no mostrar que van atados. Pero sinónimo de qué es esa atadura, sino el sinónimo de que es a un criminal al que llevan y que incluso no lo llevan de manos sueltas porque es peligroso. Le pregunto, ¿qué peligro representaba Jesucristo en sus días? Bueno, yo les voy a decir algo. La verdad que Jesús sí era una persona peligrosa para su época, pero era una persona peligrosa por la manera en que pensaba. Era una persona peligrosa por la manera en que él había mostrado que amar tenía que ver no con tomar venganza, sino con poner la mejilla. Y entonces eso era un desafío terrible para los religiosos de aquella época que se habían convertido en personas que más solicitaban el hecho de ser atendidos más que de servir. Y Jesús viene y nos enseña que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que estaba puesto Jesús, o está siendo puesto Jesús en una condición de criminal. Y en el mismo instante, como dijimos la semana pasada, mientras Jesús está siendo interrogado por Anás, Pedro lo estaba haciendo en el patio. Y mientras Jesús está siendo llevado, a Pedro le siguen preguntando cosas como, te vimos en el huerto con él. Y Pedro negó otra vez y enseguida el gallo cantó. Así que mientras Pedro estaba calentándose y miraba de lejos en la casa de Anás cómo estaba siendo enjuiciado, confrontado Jesús, y él se calentaba y escuchaba el cuestionamiento si era, y esta frase, no lo soy, no lo soy, no lo soy, llegó a retumbar en determinado momento en la mente, en los oídos de Pedro, a lo cual cuando el gallo canta, recuerda que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Yo cuando era niño confundía ese pasaje, no lo entendí nunca bien, nunca me lo leyeron bien. De hecho, nunca tuve una Biblia hasta los 18 años de edad, pero era religioso. Malo, pero era religioso. Y entonces yo decía, es que hasta que el gallo cantara 3 veces, entonces Pedro lo iba a negar. No,
El texto es bien claro al decir que él lo negó 3 veces previo a que el gallo cantara, y Jesús se lo había dicho. Y si se lo había dicho es porque Jesús tiene un preconocimiento de todas las cosas. Él tiene un preconocimiento de su vida y de mi vida, y sabe cuando usted habla verdad o habla mentira. Él sabe cuando nosotros tenemos pensamientos que le agradan, pensamientos puros o pensamientos inadecuados. Él lo conoce todo porque Él es Dios también. Así que Pedro, al haberle negado, experimentó enseguida, al oír el canto del gallo, el hecho de que Jesús le había predicho que recordando ahora o trayendo eso en su mente, Pedro había engañado, había abandonado, había negado al Señor. Cosa que en el aposento alto él había dicho que no lo haría. Todos te podrán abandonar, menos yo. Así que ahora el siguiente paso en el verso 28 es que Jesús es llevado a la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Cuando le llevaron entonces a la casa de Caifás, después del interrogatorio que Anás hizo con Jesús, básicamente podemos notar que el juicio que está Jesús por experimentar es un juicio en el que no hay unidad y que hay duda entre Anás y aún ahora con Caifás. Y por eso Anás no sabe qué hacer, así que casi como que, bueno, el del turno es Caifás. Así que se lo envía a Caifás y se establece la primera reunión ya para que apresuradamente puedan juzgar a Jesús. En Mateo capítulo 26, en el verso 57 en adelante hasta el 68, se nota cómo allí en ese capítulo, o en este libro, en el Evangelio de San Juan, de Mateo, perdón, se hizo una reunión en donde convocaron al Sanedrín durante el día. Lucas también lo dice en el capítulo 22. Y el Evangelio de Juan solo menciona que Jesús fue enviado a Caifás y que luego Caifás envió a Jesús a Pilato, y Juan se enfoca en la aparición de Jesús delante del líder romano Poncio Pilatos. O sea, Juan no pone mucho énfasis en ese recorrido que hizo de Caifás a Anás, sino más bien Juan hace más énfasis en la persona que al final, aunque se quiso lavar las manos, fue quien realmente le dejó la responsabilidad al pueblo de que ellos tomaran la decisión. Un paréntesis. Hoy se dice que la mayoría de países son demócratas de cualquier tendencia, derecha o izquierda. Pero el término realmente de demócratas o de democracia, que significa demos, pueblo, y cracia, gobierno, significa que el pueblo fue el que tomó la decisión, o dicho de otra manera, dando el significado completo de la palabra democracia, que significa donde el pueblo manda. Eso fue lo que sucedió en estos días. Ahora, cuando Jesús entonces llega a este lugar, al pretorio, esta palabra pretorio describe el cuartel general del gobernador romano en Jerusalén. ¿Quién? Pilato. Y posiblemente, o más bien les quiero decir, hagámonos a la idea de una fortaleza romana, las famosas construcciones de esa época militar se conocían como fortalezas romanas de Antonia, en donde Pilato se desempeña en la corte de este lugar y dirige allí los asuntos políticos de la nación, pero sin meterse en los asuntos religiosos. Así que el término pretorio denota la sede de un gobernador militar, como lo era
en este caso Pilato, el gobernador militar asignado por Roma en Judea, en un campo romano. El pretorio era el cartel que sería para los grupos de la actualidad, o el cuartel, más bien dicho, el cuartel, de los que nosotros en nuestro país tuvimos tantos cuarteles, pero que por los acuerdos de paz y habiendo accedido el gobierno de aquella época en nuestro país, entonces los cuarteles militares fueron menguados a cuarteles más pequeños. De hecho, acá en la ciudad donde yo vivo, era donde existía el cuartel, el segundo cuartel más grande del país. Hoy no existe. Bueno, no es ninguna queja, sino más bien el hecho de que otra vez hay gente que, queriendo decirnos que se puede vivir en paz sin que haya seguridad militar o policíaca, al final terminamos viendo que la gente hace lo que quiere. Este gobernador entonces era el comandante de este lugar. Se calcula que Pilato colgó en este cuartel un rótulo, y esto lo dice también el teólogo o Morris. Morris dijo algo similar, o dijo esto. Filo nos dice que en una ocasión Pilato colgó escudos en el palacio de Herodes. Algunos años más tarde, cuando Floro, el gobernador, se alojó en el mismo palacio en donde estuvo Pilato, que esto también lo podemos encontrar en el libro de Josefo, en su segundo libro de la historia de esta época, en donde hay una evidencia que es suficiente para probar que allí se había alojado precisamente Pilato, como también los que le siguieron, en donde todo asunto que se hacía en ese lugar llegó en determinado momento, en la época de Pilato, a ser incierto. Lo dice Morris. Así que entraron al pretorio, y dice que cuando entraron al pretorio, bueno, no entraron todos. ¿Por qué? ¿Y qué dice el texto? Ellos no entraron al pretorio para no contaminarse. ¿Por qué? Porque era un lugar en donde se prestaba para hacer alianzas de algún tipo. Así que Juan utiliza un toque irónico, ¿verdad?, cuando menciona este pasaje, para exponer la hipocresía de los gobernantes judíos. Porque miren, ¿cómo es posible que no entren al pretorio romano? Porque se van a contaminar, pero sí están teniendo la osadía de acusar a un santo, a un hombre sin mancha, sin tacha, a un hombre perfecto, el Hijo de Dios, por supuesto. Nadie podría ser sin tacha y perfecto, sino solamente Jesús. Y los tipos que hay en la Biblia acerca de él son símbolo o tipo de él, como José o Daniel. Pero Jesús es sin tacha. Fue tentado en todo, mas no pecó en nada. Así que era una hipocresía realmente, como dice también el escritor Trap Denson, dice, era una hipocresía pútrida. Así, es una palabra que valdría la pena que yo les pueda explicar, pero es una hipocresía desenfrenada, en donde apoyaban sus impurezas en asuntos legales, apoyaban estas cosas en donde procuraban ellos no contaminarse con su conciencia por la sangre derramada de un inocente. ¿Qué es esto? Sino esparcir un mosquito y tragarse un camello. Era lo que también el evangelista dijo. Estos son los que ponen cargas pesadas en ustedes que ellos ni con un solo dedo pueden llevar. Pero son de los que cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Westcott
conjetura que Juan bien pudo haber entrado en el pretorio y haber estado en una posición en la que podía observar lo que sucedió. Con esto, pareciera que no solo se refiere entonces a los líderes religiosos, sino que posiblemente también Juan y Pedro estuvieron también en esa actitud. Así que después de todo esto, vayamos a la siguiente porción. Cuando el texto nos dice que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así que dice, poder comer la Pascua. Imagínense, esta declaración introduce una controversia, y específicamente es esta. Fue la última cena, una cena de Pascua, de recordatorio de la libertad de la que Dios los había sacado de la nación egipcia miles de años atrás. Tenían en claro los religiosos de estos días que la Pascua era un remembrar o una remembranza de esa libertad de la que Dios los sacó. Pues parece que no, porque ni siquiera se dan cuenta que a quien están entregando es al Cordero Pascual. Y lo están entregando. Y lo entregan a Pilato. Y como en el pretorio romano sucedían cosas raras o para ellos no puras ni limpias, pues ellos deciden no contaminarse porque después de eso podrían comer la Pascua. Esta declaración entonces que Juan nos provee aquí parece indicar que la Pascua llegaría al día siguiente. Y el día que Jesús sería crucificado y que la última cena, que fue un día antes de la Pascua, sin embargo, muchos pasajes parecen indicar que la cena que Jesús tuvo con sus discípulos fue una cena de Pascua, según lo dice Mateo. Y usted dirá, bueno, ¿qué está tratando de decir? Porque pareciera un enredo. La mejor solución a esta idea es difícil ponerla en un orden cronológico, porque parece ser que Jesús fue crucificado cabalmente en la Pascua. Pero entonces, si él tomó la cena una noche antes, no tomó la cena en donde él debía de hacerla. Y resulta que Jesús se anticipa para poderle enseñar a sus discípulos que él es el Cordero Pascual, que será entregado por causa de eso. Al día siguiente la iban a celebrar los demás y la celebraron, pero ya el significado realmente no tenía la magnitud de lo que Jesús sí logró o quería lograr que los discípulos entendieran. Por supuesto, tampoco lo entendieron, porque luego de que Jesús fue crucificado y llevado a ser sepultado, ellos regresaron con miedo y se fueron a esconder. Más adelante vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas el incidente, uno de los incidentes más hermosos para muchos estudiosos, que es los discípulos tristes, cabizbajos, platicando entre sí, discutiendo entre sí acerca de lo que había sucedido. Los discípulos del camino de Emaús. Pero luego un hombre se acercó a ellos para hablar. Y dice la Biblia que cuando los escuchó, les pregunta, ¿de qué cosas habláis? ¿Que tú eres el único forastero en esta ciudad que no sabes acerca de Jesús? ¿Que era profeta? Y que y empiezan. Y Jesús les dice, pero qué necios, que no sabían que desde los profetas ellos ya hablaban acerca de, y explicándoles desde Moisés hasta los profetas, llegó con ellos hasta Emaús. Y dice la Escritura, y adelantándose un poco como que se iba, le rogaron, quédate con nosotros. Y al haberse quedado con ellos, comió con ellos, y partiendo el pan, ellos se percatan de algo que no habían logrado ver en el transcurso de 11 kilómetros que Jesús caminó con los discípulos de Emaús, conocidos como Emaús, y dentro de ellos solo se identifica un tal Cleofas. Dice la Biblia que ardía su corazón cuando les explicaba estas cosas. Yo espero que su corazón también esté ardiendo, porque
por conocer y por aprender más acerca de Jesucristo. Así que volviendo al punto de que no entraron al pretorio para no contaminarse porque ellos iban a comer la cena, denota el hecho de que los líderes religiosos le explican a Pilato este asunto y se lo dicen así. Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, ¿no te lo habríamos entregado? O sea, le están diciendo, sale Pilato y pregunta: ¿qué mal ha hecho este hombre? Ellos responden: si él no fuera delincuente, no te lo hubiéramos traído, pero te lo trajimos porque es un delincuente. De hecho, expliqué hace un instante que los estudiosos, cuando uno estudia, se da cuenta que, y por eso mencioné que aún hasta nuestros días a los delincuentes se les ponen esposas o se les pone las manos atadas. Así que si no fuera un delincuente, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato dijo: tomadle entonces vosotros y júzguenle según su ley. Porque él estaba tratando de resolver este asunto porque él podía corregir los asuntos políticos. Pero ahora Pilato se da cuenta que este no es un asunto político. Ya habló con Jesús. Más adelante podríamos ver esto, pero también Mateo, Marcos y Lucas hablan acerca de que, y lo vamos a ver aquí también, que Pilato habla con Jesús y le dice: eres tu rey, tú lo has dicho. Hace otra pregunta que hace Pilato es: ¿y qué es la verdad? Y estaba ante la verdad y le pregunta: ¿qué es la verdad? Para unos, hace unos martes atrás o programas anteriores que ustedes pueden ver nuevamente en nuestro canal de YouTube, él preguntó: ¿qué es la verdad? Y Pilato no se está dando cuenta que la verdad está delante de él. Porque la verdad no es una doctrina. La verdad es Jesús. Y cuando Pilato no logra discernir esto, Jesús le respondió que su reino no era de esta tierra, de este mundo, que él podía pedir a su padre una intervención y que Dios podría enviar para defenderlo, pero que su reino no era de esta tierra. Así que cuando Pilato les trae la respuesta que él considera que no debe de ser tratado este asunto en el pretorio, él les dice: tómenlo vosotros, tómenlo ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por lo menos tenían algo, por lo menos en esto sí estaban bien. Por lo menos en esto, por lo menos recordaban el mandamiento que dice: no matarás. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces salió Pilato a los líderes de esta época para mostrarles que él no tiene ninguna razón para juzgarlo y que él no será el encargado de llevar este caso. Así que aquí vale la pena hablar o mencionar algunas cosas de Pilato que quizás usted ya conoce y que permítame volvérselas a recordar, o usted las va a escuchar por primera vez. La historia de Pilato o de Poncio Pilato como gobernador para esta región es una historia muy particular porque se sabe de Pilato que había sido un hombre cruel y despiadado completamente, insensible a los sentimientos ajenos. Él había estado en otras guerras y se había pronunciado como un general violento. Otra cosa o otro asunto importante acerca de Pilato
es que se había casado o estaba casado con la nieta del emperador de turno, César Augusto. Y si no fuera por sus influyentes conexiones a través del matrimonio, nunca habría llegado ni siquiera a la relativamente insignificante posición que ahora tenía como procurador de Judea. ¿Por qué? Por causa de su carácter y temperamento. También se dice, un antiguo erudito judío de Alejandría describió a Pilato: su corrupción, sus actos de insolencia, su rapiña, su costumbre de insultar a la gente, su crueldad, sus continuos asesinatos de personas sin juicio ni condena, y su interminable, arbitraria y penosa inhumanidad. En otras palabras, era, en una sola frase, terrible, tremendamente un hombre cruel. Pero ¿qué pasó aquí ahora? Es que, sin duda alguna, en el instante que Pilato estuvo frente a Jesús, vio personificado el amor de Dios en Jesucristo. Vio en persona la misericordia. Vio en persona la soberanía y la gracia de Dios, ante la cual parece que Pilato quedó congelado ante aquel a quien usted y yo ahora seguimos y predicamos como el Señor y Dios, como el Salvador del mundo. ¿Qué pasó con Pilato? Se ve que se debilitó y que trató también de cubrir su debilidad con una muestra de obstinación y no con violencia. Así que su periodo posterior de haberse quedado allí como gobernador, después de este hecho en donde él no tomó una decisión correcta, hizo que Pilato fuera destituido, según los historiadores. Él salió a decir: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Así que el consistente carácter romano de Pilato sale de seguro a decirles: oigan, no veo ninguna situación por la cual acusar directamente a este hombre. Sobre el asunto que ustedes dicen, no veo nada. Pensemos que los religiosos de esta época que llevan a Jesús por una orden que había dado Caifás de que muriera, él no ve ninguna causa. ¿Y aquellos esperaban? Bueno, conocemos de Pilato su reputación, y la razón por la que incluso está aquí no es por su valentía, sino porque casó bien, dirían hoy las abuelitas. O sea, Pilato casó bien, pero él no dejaba de ser un terrible personaje. Pero aquí no le vemos de esa manera, sino más bien se ve sucumbiendo a su debilidad. Porque hay personas que pueden ser rudas y violentas, pero están mostrando un carácter que seguramente no es su naturaleza. Simplemente es una forma con la que aprendieron a defenderse o a someter a otros, pero que en el fondo su carácter no es ese. Porque se es lo que se contiene. Y si usted no contiene nada, usted no es nadie. Así que este hombre trae a los religiosos a Jesús para que sean ellos los que lo condenen. Y entonces la acusación que traéis contra este hombre, si este no fuera malhechor, le dicen ellos, no te lo hubiéramos traído. Así que Pilato entonces les dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, según su propia ley, y no molesten a nuestro sistema romano. En otras palabras, eso fue lo que Pilato respondió. Juan no lo registra de esa manera, por supuesto, pero eventualmente los líderes religiosos de esta época dieron una respuesta más específica a la exigencia de Pilato de una acusación. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo.
Esto es lo que dicen, esto es lo que dice el evangelista Lucas. A nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Por lo que dije antes, en esto por lo menos estaban bien. Y para que se cumpliese las palabras que Jesús había dicho. Entonces, verso 33 en adelante, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío para saber que eres judío? Entonces responde: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces Pilato, entrando en este diálogo con Jesús, espera de Jesús que él le dé una respuesta. Y la pregunta que le hizo: ¿qué has hecho? Pero ahora quiero preguntarles a ustedes, a los que estamos en contacto esta noche a través de este enlace. ¿Había Jesús pecado? ¿Había Jesús defraudado a alguien? ¿Acaso Jesús había engañado? ¿Había andado Jesús haciendo cosas indebidas? ¿Había sido corrupto como en esta época y como en todas las épocas de la historia hasta nuestros días? La corrupción sigue siendo un mal social. Pero Jesús podía haber dado una maravillosa respuesta a la pregunta: ¿qué has hecho? Porque él no tenía pecado. Nunca, habiendo hecho nada malo contra Dios o el hombre, no podía acusársele de nada. Él sanó enfermos, dio vista a los ciegos, calmó la tormenta, caminó sobre el agua, alimentó a las multitudes, derrotó y echó fuera demonios y resucitó muertos. Él enseñó la verdad a la luz del día. Con tanta claridad sorprendió a los oyentes y a los religiosos de su época. Los tenía realmente incómodos. Pero si su delito era haber hablado la verdad, ahora estaba dispuesto a derramar y a poner su vida en rescate por muchos de nosotros. Así que él no vino a ser servido, sino a servir. Este es un texto que a mí me encanta. Y espero que a usted no solo le encante de encantamiento, porque no estoy hablando de encantamientos de magia blanca o negra, sino de lo fascinante que es entender que Él vino para servirnos. Por eso siempre, y con alguna frecuencia digo en la iglesia y lo digo entre hombres y mujeres, qué lindo sería servir al Señor y que todo lo hagamos sirviéndolo sin ninguna intención, sin ningún protagonismo, porque hoy el mensaje populista de las iglesias evangélicas, déjeme decir así, es: tenemos que ser protagonistas, porque Dios sigue escribiendo la historia con usted, o sin usted, le puedo decir yo también. Así que Jesús vino para servir y no para ser servido. Así que posiblemente le extraña a usted que ahora la pregunta que le hacen a Jesús como prisionero, Él pueda responder de esta manera: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y cuando Jesús dice: mi reino no es de aquí, seguramente Pilato se sintió aliviado, porque haber dicho: oh, quiere decir que entonces mi puesto en el pretorio romano no peligra. Para los rabinos de la época sí peligraba el hecho de que a Jesús le dijeran en los lugares a donde iba: maestro, rabí. Para ellos sí era, por eso dije, Jesús era un peligro, porque atentaba contra las ideas religiosas y tradicionalistas en las que habían caído. Mi reino no es de aquí, no es de este mundo. Cuando Él dice eso, lo que nos está diciendo en otras palabras es que aunque en este mundo hayan naciones poderosas, y voy a mencionar entre comillas Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte,
o los mismos árabes, el reino de Dios es más poderoso que Roma y todas las naciones actuales juntas, porque no habla acerca de un poder militar, sino de un poder en donde el amor de Dios que llena el corazón vacío de tanta gente puede hacer que su vida, su familia, nuestra ciudad, nuestra nación cambie por personas que han experimentado un trasplante de un corazón nuevo. Porque teníamos uno de piedra y ahora Dios nos ha dado uno de carne. Así que su reino no es de este mundo. Es más poderoso que el de aquella época. Es más poderoso que los reinos de este tiempo. Mi reino no es de aquí. Agustín dijo en cierta oportunidad que los reinos terrenales estaban basados en la fuerza, el orgullo, mas el reino de Dios está basado en el amor, en la alabanza, en el interés no de uno mismo, sino en el interés de otros. Así que ahora Pilato está tranquilo al escuchar que el reino de Jesús no es el que puede hacerlo perder su posición. Y les dijo entonces Pilato, luego entonces eres tu rey. Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y sigue y añade, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte en la Pascua a quien queráis. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a él no, sino a Barrabás. Y Juan lo dice solo con esta frase, y Barrabás era ladrón. Ahora, recordemos, Pilato lo entrevistó también, lo interrogó a Jesús y le dijo, ¿qué mal has hecho? Y Pilato se dio cuenta que estaba ante un hombre que es justo. Pero ahora el pueblo quiere libre a Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Barrabás era un sedicioso, era alguien que había levantado al pueblo en cierta ocasión en contra del imperio. Y por eso es que ellos dicen, este Jesús habla acerca de que no hay que dar impuesto a César. Y Jesús no había dicho eso. Él había dicho que le dieran una moneda y que de quién es la inscripción. Y él dijo, bueno, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús sabía que siempre le hicieron preguntas para ver dónde le prendían. Este Barrabás fue suelto y dejaron a Jesús ser condenado. La pregunta con la que quiero terminar esta noche es, si usted hubiera sido la persona que hubiera tomado la decisión entre Jesús y Barrabás, seguramente su respuesta es la que yo también le puedo dar. ¿Cómo es posible que el pueblo pidiera a un delincuente en libertad y entregara a un inocente como delincuente? No, eso no cabe en la mente de ninguna persona que está cuerda o que tiene 4 dedos de frente. Pero estos estaban, sin darse cuenta, estaban siendo utilizados en el tiempo de la historia y de la soberanía de Dios para que se cumpliese que Jesús iría horas después a la cruz del Calvario a entregar su vida por causa suya y por mi causa para darnos libertad y para darnos perdón de nuestros pecados. Pecados que usted pudo haber cometido ayer, de los que se ha arrepentido, pecados que pudo haber cometido hoy y de los cuales usted se pueda sentir culpable, pero de los cuales Dios también le quitará toda culpa, porque el que está en Cristo, para el que está en Cristo,
no hay ninguna condenación. Pecados que usted podría cometer el día de mañana, pero de los cuales ore o oremos para que Dios nos libre de toda tentación. Dejo aquí este estudio para poder continuar la próxima semana y continuar viendo esta, más que historia, esta narrativa del Evangelio de Juan acerca de la forma en que injustamente fue llevado Jesús a la cruz del Calvario, pero de lo cual también tenemos nosotros que decir gracias, porque el Cordero de Dios, que fue obediente a la voz del Padre, lo hizo para mostrarnos su amor eterno. Bendiciones, que tengan un descanso y como escuchaba hoy a un siervo, un amigo nuestro, dele un abrazo a su familia, ore por ellos, bendigan al Señor juntos y démosle la gloria a Dios por habernos dado a su Hijo y que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima semana.